Buenos días. Los púlpitos y yo no nos llevamos muy bien. Bueno, gracias a Dios que estamos aquí, amén. ¿Qué nos preocupa esta mañana? ¿Te preocupa algo hoy? Quiero decirte esta mañana que sea lo que sea que te preocupe, el Señor lo va a resolver. Amén. La Biblia cuenta varias historias que nos ayudan a reanimar nuestra fe y a ver las cosas de una manera diferente, porque fueron historias que ya pasaron, pero quienes las vivieron tuvieron que tener fe para creer que posiblemente iba a ser un final diferente en sus vidas. Y esta mañana vamos a hablar acerca de la historia de José. A veces pensamos que la historia de José es una historia para los niños o los jóvenes, porque es una historia que se desarrolla en un muchacho que tiene entre 17 y 30 años. Pero la historia de José encierra muchas lecciones para la vida de nosotros en nuestra vida cristiana. José, un muchacho de 17 años, era un buen hijo. De los menores de su casa, él siempre se encontraba al lado de su padre Jacob. Los demás hermanos quizás no siempre se portaban bien, y José iba y contaba a su padre las cosas que sus hermanos hacían, sobre todo cuando no las hacían bien. Pero José pasaba mucho tiempo con su padre Jacob, y su padre lo amaba profundamente. Quizás por eso también, pues, se convirtió en el consentido de Jacob, algo que en las familias no es muy bueno que suceda, pero bueno, al final José pasaba mucho tiempo con su padre. La historia comienza ahí en el capítulo 37. Un muchacho de 17 años es vendido como esclavo a una caravana de desconocidos y fue a dar a un país desconocido. Por un tiempo, el pensamiento de José estaba desorientado. ¿Por qué? ¿Por qué me pasa esto a mí, siendo un muchacho de 17 años, en donde todo era felicidad, estaba protegido por su familia, si bien sus hermanos no lo querían mucho, pero tenía todo en la casa de su padre? Era un niño obediente, alguien que hacía bien las cosas, algo mimado quizás, pero un buen muchacho. Finalmente es vendido. Y pudo haber pasado muchas cosas en el pensamiento de José. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? Esta no es una historia corta. Es una historia que en la Biblia abarca escasos 4 capítulos, pero es una historia de 13 años. 13 años en la cual José nunca vio nada claro hasta el final de la historia. Solo y sin amigos, sin familia y sin nadie, a diferencia de otras historias como la historia de Daniel, como la historia de Esther, como la historia de otros personajes bíblicos, estos otros personajes se encontraban acompañados con alguien, Daniel con sus amigos, Esther con su primo Mardoqueo, pero José estaba completamente solo en una tierra extraña. ¿Por qué le sucede esto a un buen muchacho? Vamos a abrir nuestras Biblias en Hebreos capítulo 12, versos del 5 al 11. Hebreos 12, versos del 5 al 11. Dice así la Escritura: por tanto nosotros también, teniendo en derredor tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que está por delante. Aquí hay 2 temas interesantes. Hay una nube de testigos, hay personas, hay quien nos observa. Y dice que corramos con paciencia la carrera que está por delante.
Es una carrera, ¿cómo que con paciencia? Bueno, así lo dice la Escritura. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismos, para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Pues aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se nos dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina, y azota a aquel que recibe por hijo. Y si soportas la disciplina, Dios no os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Había algo en la vida de José que no estaba bien. A pesar de que era un buen muchacho, había ciertas cosas que comenzaban a no estar bien en su vida. La autosuficiencia, el orgullo, el egoísmo, había cosas que él tenía que comenzar a cambiar. Y José aprendió en poco tiempo lo que le hubiera costado aprender en muchos años, porque Dios tenía un propósito para la vida, no solo del pueblo de Dios, de la iglesia en ese momento, sino de la vida propia de José. Bien, en el capítulo 39 se habla que José llega a un lugar rodeado de idolatría, rodeado de una costumbre totalmente diferente. Acostumbrado a las costumbres de su casa, a un único Dios, llega a un lugar en donde descubre que hay muchos dioses, en donde hay muchas perversiones, en donde hay muchos deleites, en donde hay mucha diversión, en donde hay otras cosas que él no había conocido. Pero dice la Escritura que Jehová estaba con José. José mantuvo sus principios a pesar de estar en una tierra ajena y de que las circunstancias no eran favorables para él. Y en este momento José pudo haber dicho: bueno, ¿por qué me vendieron? ¿Por qué me pasa esto a mí? Estoy solo en este lugar, no hay nadie que me vea, puedo hacer lo que yo quiera. Al fin, el Dios de mi padre ya me abandonó. Él pudo haber tomado una decisión en ese momento. Y él pudo haber dicho: ¿por qué el Dios de mi padre, tanto que estuve con él y tanto que me enseñó de las cosas, por qué ahorita no están sucediendo? ¿Por qué me estoy aquí en un lugar como esclavo y frente a mí, pues hay tantas cosas que yo puedo hacer? Pero José se mantuvo fiel a los principios que había aprendido de niño. Y dice la Escritura, no solo que Jehová estaba con José, sino que José era prosperado en todas las cosas. La vida de José comenzó a cambiar. Comenzó a ver las cosas desde otro punto de vista. Y ahora ya no se trataba de adorar al Dios de su padre Jacob. Ahora tenía que ser su Dios personal. Ahora él tenía que encontrarse con su Dios personalmente. Antes era el Dios de Jacob, ahora tenía que ser su propio Dios, hacerlo suyo y vivir una relación personal con el Todopoderoso. Seguramente aquellos días en donde José pasaba horas con su padre, ahora habían tenido efecto, porque no dudo que Jacob le hubiera contado a José la noche de angustia que vivió y que peleó con el ángel de Jehová. Los 14 años que tuvo que trabajar y ser paciente para conseguir a la mujer que amaba. Y tantas historias de fe y de paciencia y de espera y de fe, Jacob se las debió haber contado a José. José fue un testigo silencioso de Dios al mostrar en su trabajo y en su conducta quién vivía en su corazón. Vamos a Apocalipsis capítulo 14 versos del 1 al 5. Apocalipsis 14 versos del 1 al 5.
Dice, y después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en su frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender aquel cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante de Dios. ¿Cuántos quisiéramos entonar este cántico nuevo? Hay que permanecer fieles. Para José no fue fácil. Para entonces, él ya tenía más de 17 años. Y el pensamiento de él en estos 10 años quizás era, ¿por qué? ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo habrá un cambio en mi vida, en mi circunstancia? No. Pero saben, después de 10 años de fidelidad, después de 10 años de hacer las cosas bien, a pesar de estar en un país extraño, 10 años en que no había adorado a ningún dios falso, en que se mantuvo bien delante del Señor, sucede algo. Ustedes saben la historia. La esposa de Potifar se insinúa con él, y un muchacho de la edad de José pudo haber tomado la decisión de decir, ¿por qué no? Al final, ya llevo 10 años aquí, las cosas no cambian para mí. ¿Qué más da que lo haga? ¿Qué más da? ¿Dónde está el Dios de mi padre Jacob? Pero José se mantuvo. Y quizás él pensó, no lo sé, todo va a salir bien, me voy a portar bien. Y se portó bien. Y dio la vuelta a esa situación. ¿Y cuál fue el resultado? Ahí va José a la cárcel otra vez. Bueno, ¿qué pudo haber pasado nuevamente en el pensamiento de este muchacho? Yo soy un buen hijo, me porto bien con mi padre, estoy escuchando siempre lo que él me dice y me venden como esclavo. Llego a un país extraño y tengo 10 años aquí haciendo las cosas bien, era prosperado en todo. Renuncio a las cosas que están mal y nuevamente algo me sale mal y estoy en la cárcel. En ese momento nuevamente él pudo tomar la decisión de no seguir a Dios. En ese momento él pudo haber dicho, nuevamente, ¿dónde está Dios? José fue acusado de un acto que no conoció y pasó 2 años más en la cárcel. Ahora ya no como esclavo, ahora encarcelado. Mis hermanos, a veces nuestro corazón puede ser como el barro o la cera frente al sol cuando hay dificultades. O te endureces como el barro o te derrites como la cera. ¿Cómo reaccionamos frente a situaciones difíciles cuando no comprendemos el porqué de las cosas? José conocía el valor de ser fiel y de mantenerse. Porque esta leve tribulación momentánea, dice la Escritura, produce en nosotros un cada vez más excelente eterno peso de gloria. Hay una promesa, 1 de Pedro 5 del 6 al 7, y esta promesa es para todos. El Señor no va a dejar que seamos tentados más allá de lo que podemos soportar. Algunos de una manera, otros de otra, otros poco, otros mucho, pero finalmente el Señor conoce nuestro corazón, nuestras circunstancias, nuestros anhelos, nuestros problemas, y Él nos ama profundamente. ¿Cómo?
¿Cómo es que amaba a José? Como lo vendieron, duró como esclavo, ahora está en la cárcel. Sí, porque había un propósito para el pueblo de Dios. Y José tuvo la opción de decidir ser parte de ese propósito o no. Y si él hubiera decidido no ser parte del propósito de Dios para el pueblo de Dios, el propósito de Dios se hubiera cumplido de todas formas para el pueblo de Dios, pero no para la vida de José. Así que cuando nosotros enfrentamos pruebas, problemas, dificultades, cuando no vemos claro lo que está delante de nosotros, podemos tomar la decisión de ser parte o no del propósito que Dios tiene para su iglesia. Bien, ustedes saben que en la historia, ahí durante esos años que estuvo en la cárcel, esos 2 años, José interpreta el sueño de 2 personas, un copero y un panadero. Y pues sí, sucedió que se cumplió la situación que estaba ahí. Finalmente el panadero es ejecutado y el copero sale y sigue sirviendo con el faraón. Y José le dice algo: acuérdate de mí, por favor, cuando salgas, diles, háblales de mí. ¿Y qué hizo el copero? Se le olvidó. Prueba tras prueba, situación tras situación que marcaron la paciencia de José. Pero después de todo esto, nosotros sabemos lo que sucede. Después de tanto esperar y de tantos años, el faraón tiene un sueño, el copero se acuerda ahora sí de José, José interpreta el sueño y cambia toda la circunstancia de la historia. Pero José había demostrado ser fiel y leal en lo poco. Así que estaba totalmente preparado para ser fiel y leal en una tarea más importante. Hay una fábula que menciona que había 3 amigas: la sabiduría, la riqueza y la honra. Y un día deciden separarse. Y la sabiduría dijo: no se preocupen, a mí me van a encontrar siempre cuando nos queramos volver a encontrar. Yo voy a estar en las grandes bibliotecas y en los hombres más sabios del mundo. La riqueza después dice: no, yo también, no hay problema. Yo voy a estar en los grandes bancos, en los consorcios financieros, en la gente más rica. Ahí me vas a encontrar. Pero la honradez se quedó callada. Y voltean a verla y le preguntan: bueno, ¿y a ti dónde te vamos a encontrar? Y responde: el que a mí me pierde, nunca más me vuelve a encontrar. José conocía el valor de la lealtad, de la fidelidad. Se mantuvo como mirando al invisible a pesar de todas las cosas y circunstancias complicadas que estaban pasando en su vida. No sé qué esté pasando en la vida tuya en este momento, pero sea lo que sea, espera en el Señor. Amén. Saben, hubo alguien que esperó en el Señor y terminó decapitado. Juan, el profeta, el que preparó el camino del Señor Jesús. Porque, mis hermanos, las cosas tienen que verse más allá de este plano terrenal. Vivimos y pasamos circunstancias que tan solo son un pequeño paréntesis en la eternidad. Lo más importante es qué ocurre en tu vida espiritual, no qué ocurre en tu vida física. Si ganaste o perdiste una casa, un carro, tus bienes o incluso tus seres queridos. Lo más importante es qué ocurre en tu vida espiritual. Y lo más importante era qué estaba pasando en la vida de José en toda esta tragedia. Hay un plan para cada uno de nosotros. Y nosotros podemos decidir ser o no ser parte de ese plan.
La historia termina feliz. Pudo haber terminado diferente. Mis hermanos, hay muchas circunstancias que pueden pasar en nuestra vida y que te dan todas las justificantes para dejar de ser cristiano. Para la vida de José, tuvo todas las circunstancias para dejar de creer en el Dios de su padre Jacob. Y a veces en la iglesia hay muchas circunstancias que pueden pasar y que nos pueden hacer perder nuestra fe, porque estamos volteando a ver a la persona equivocada. Tenemos que voltear a ver siempre a Cristo Jesús, mis hermanos. Si buscamos justificantes para dejar de ser cristianos, las vamos a encontrar. Porque me trató mal el de enfrente, porque no administró bien el dinero el de allá, porque las razones que quieras. ¿Cuál es tu posición en la vida cristiana? El que venciere, dice la Escritura, le haré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en mi trono. Mis hermanos, vale la pena ser cristiano. Vale la pena ser fiel a Dios en las circunstancias que te toquen vivir. Sea que tienes que administrar un negocio y no debes robar, sea que estás en una situación como la que vivió José de inmoralidad, sea la que sea, de enfermedad, de negocios, de lo que sea. Cada uno nos toca diferente y son situaciones que ponen a prueba de qué lado estamos, o estamos del lado de Dios o estamos del lado del diablo, porque no hay puntos intermedios en esta. Todo el tiempo, mis hermanos, todo el tiempo tomamos decisiones y vamos construyendo nuestra vida cristiana con las decisiones que cada día tomamos. Dice la pluma inspirada que lo que sucedió en la vida de José cuando esta señora se le insinúa no fue una vez. Dice que cada momento el pecado acechaba a José. Y así sucede en nuestra vida también. Todos los días hay circunstancias que sortear, que vivir y en donde se define de qué lado estamos. Hay un texto que me gusta de la señora White en uno de sus viajes misioneros. Quiero leérselos. He pensado en la gente que está en este barco y que no tiene fe en Dios ni esperanza en Jesucristo, el Redentor del mundo. Cuando el sol brilla y no amenaza ningún peligro, todo es felicidad y diversión. Pero cuando los terribles vientos empujan y sacuden el barco, y cuando llega el peligro, y cuando la vida está en la balanza, terminan las diversiones. En medio de las aguas embravecidas, de la tormenta y de la niebla, sentí que Jesús jamás ha estado tan cerca y que nunca había sido tan precioso para mí. Mi fe reposó en Dios, aún las tinieblas que rodeaban. La fe del creyente es como la brújula del barco. Por más que éste luche contra las olas y la tempestad esté y que se agite, el incansable mar permanece quieto. La brújula conserva su posición y contempla su tarea. Mantiene su nivel en medio de las zambullidas y el balanceo señalando hacia el polo. Sentí que mi alma puede descansar en Dios a pesar de lo que venga, sean olas serenas o tormentosas. La presencia del Señor está siempre con sus hijos, porque nos ama. Cual sea que sea la circunstancia que vivas, el problema que enfrentes, lo más importante es tu vida espiritual. No cuestiones al Señor si no hay un resultado que tú físicamente esperas que sea. Vivamos una vida cristiana confiando en las promesas del Señor, mirando con fe como al invisible, esperando la bendita esperanza del segundo regreso del Señor Jesucristo. En la vida tendréis aflicción, dijo el Señor Jesús,
¿Pero qué? Confiad, yo he vencido. Y somos más que vencedores en Cristo Jesús. Que el Señor les bendiga. Entre tumbas y oscuridad, un hombre yace ahí. Satanás domina al pobre ser, le hace desfallecer. Mas de pronto ante él está Jesús de Nazaret, y ordenando al mal salir de él, Jesús le respondió: ¿qué hombre es este, que aún las fuerzas del mal le obedecen, dejando libre al frágil ser? ¿Qué hombre es aquel que con tan solo una palabra la vida del hombre transformó? Es Jesús. Entre una grande multitud se encuentra una mujer enferma desde tiempo atrás. No hay nada más que hacer, mas con fe el manto de Jesús ella alcanzó a tocar, y al instante recibió el poder que sana todo mal. ¿Qué hombre es este que puede darle salud al que adolece de toda triste enfermedad? ¿Qué hombre es aquel que con tan solo una palabra la vida de ella transformó? Es Jesús. Él es Jesús, vino a este mundo a darnos luz. Él es mi buen Jesús, que nuestras culpas pagó en cruz. ¿Qué hombre es este que puede darle salud al que adolece de toda triste enfermedad? ¿Qué hombre es aquel que si tan solo le recibe